Hoy vamos a estar hablando sobre la definición de Business Intelligence. Al final de cuentas, es el objetivo final de este set de videos, es tener todo el conocimiento técnico y de negocio y de definición que ocupamos para llevar o para implementar un proyecto de inteligencia de negocios. ¿Ok? Iniciemos. Entonces, ¿qué es Business Intelligence? No existe una definición completamente aceptada o unificada de lo que es el Business Intelligence, debido a que cada proveedor, cada consultoría, cada consultora tiene sus propias versiones o pues, sus propias definiciones que poco a poco van adaptando con respecto ya sean a sus necesidades, a cómo evoluciona el negocio, a cómo evoluciona el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, por acá tengo dos de las más importantes a nivel mundial y una de las iniciales, ¿ok? Entonces, el Data Warehouse Institute define la inteligencia de negocios como el conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que nos ayudan a convertir datos en información, información en conocimiento y conocimiento en ayuda a la toma de decisiones. Creo que esta es la definición con la que la mayoría de nosotros nos sentimos más acostumbrados. Tal vez la escuchamos en la universidad, no la escuchamos en, no sé, cuando alguien habla, inmediatamente dice esa frase famosa de convertir datos en información, información en conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? La segunda es de Gartner. Básicamente lo que nos dice es que es un término que incluye todas las aplicaciones, infraestructuras y herramientas y las mejores prácticas para el acceso a la información. ¿Ok? Al final de cuentas, igual para optimizar la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, comparten ciertos términos y ciertas similitudes. Y sin embargo, yo siempre comento lo mismo. Ok, ya le di la definición, vamos a implementar eso en nuestro ambiente. No es claro, ¿no? Con esas definiciones no podemos iniciar un proyecto de inteligencia de negocios. Básicamente son definiciones muy románticas de lo que es inteligencia de negocios. Ok, y por último, como definición honoraria, digamos, en 1958, este señor que tenemos por acá, donde decía que es la capacidad de interpretar relaciones mutuas de los hechos presentados de tal manera que permita orientar nuestras acciones. Igual, esta definición, si bien lleva más de 60 años de definición, es importante porque nos ilustra sobre que hace más de 60 años ya se hablaban de hechos. Y los hechos es un concepto básico en términos de desnormalización y diseño de data warehousing. ¿Ok? Ahora, algunos de los fundamentos. Orientado a objetivos. ¿Qué significa orientado a objetivos? Simple y sencillamente que realmente nosotros no implementamos Business Intelligence para SAP. Nosotros no implementamos Business Intelligence para mi ERP específico. No implementamos Business Intelligence para, no sé, para cualquier herramienta propietaria. Realmente nosotros implementamos Business Intelligence orientados sobre los objetivos o áreas de negocio. ¿Ok? Para los que han escuchado el término, normalmente se les llama o se les conoce como Data Marts. ¿Ok? Es decir, mi inicio de proyectos van a estar guiados sobre, ok, voy a hacer un proyecto sobre contabilidad, voy a hacer un proyecto sobre ventas, ok, eso es importantísimo. El segundo, que está muy relacionado, es que es integrado. Es un poco redundante, pero se relaciona con el anterior. ¿Por qué? Porque veámoslo así, es integrado, ¿por qué? Porque, como yo les decía, los proyectos de inteligencia de negocios deben ser implementados enfocados en subject areas o áreas de negocio. ¿Qué significa eso? Voy a hacer mi proyecto sobre ventas, incluyendo todos los sistemas satélites o todos los sistemas que estén involucrados en el concepto de ventas. No una herramienta, no un software, sino todo lo que está en mi organización que afecta ventas. Todos los Excel files, ¿por qué no? Todas las bases de datos, todos los web services que estén involucrados pueden ser parte de esto, ¿ok? Entonces, eso es integrado. No volátil. Esa es una muy difícil a veces de lograr, ¿ok? Básicamente, la definición es muy simple. No deberíamos hacer deletes, no deberíamos truncates a
a las tablas de hechos, a las tablas de dimensión, etcétera. Sin embargo, ya sea por estrategias de carga o porque simple y sencillamente el negocio lo exige, este tercer fundamento no siempre es respetado, ¿ok? Por ejemplo, hablemos de que estoy implementando un proyecto de contabilidad y resulta que cierro el mes y como sabemos los contadores a veces requieren implementar o aplicar movimientos contables a meses anteriores, ya sea por ajustes o lo que sea. Eso implica normalmente borrar todo el mes y volverlo a cargar. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son el tipo de ejemplos donde estos fundamentos tienen que ser un poco tratados con respeto, pero sabiendo que como conceptos a veces en la práctica no son factibles. ¿Ok? El siguiente es variable en el tiempo y es un poco mezclado o llamémoslo, se asocia al no volátil. Yo siempre comento este ejemplo. Yo vivo en Costa Rica, ¿ok? Compro un refresco. Lo que pasa es que me cambio de país, ¿ok? Vuelvo a comprar un refresco, ¿ok? Si yo tiro, bueno, ahora ya vivo, por decir algo, en Panamá. Si yo tiro un reporte de cuántos refrescos ha comprado la gente que vive en Panamá, ¿ok? Eso, ¿cuál sería el resultado típico? Va a ser 2, ¿cierto? Porque simple y sencillamente mi dirección actual ahora es Panamá. ¿Qué implica esto? Estadísticamente, eso es un dato equivocado. ¿Por qué? Porque estadísticamente, un César Oviedo que vivía en Costa Rica compró un refresco y un César Oviedo que vive en Panamá compró un refresco. Entonces, muchos podremos estar pensando, no, yo puedo implementar bitácoras, yo puedo implementar este algún esquema ahí extraño en las bases de datos para resolver temas como estos, pero eso es parte del objetivo del data warehousing, que se aplique este tipo de fundamentos para cada una de las diferentes dimensiones o conceptos que se involucran en mi proyecto. Y por último, uno de los más típicos o más familiarizados, de los que podemos estar familiarizados, que están enfocados en la toma de decisiones. Valga resaltar que estos fundamentos no están directamente enfocados sobre Emon o sobre Kimball, sino más bien es una mezcla entre ambos, porque igual, eso en algún momento a futuro podríamos estar hablando, las diferencias entre los dos amos y maestros del data warehousing, que son esos dos señores. Pero ahorita nos vamos a enfocar en estos fundamentos como un enfoque general, ¿ok? Insisto, sin empezar a pelear si top-down, si bottom-up, etc. ¿Ok? Ahora, algo importante, ahí les dejo eso mientras hablamos. ¿Por qué yo puedo implementar Business Intelligence? ¿Ok? Primero que nada, yo tengo que tener claro que el enfoque de mi proyecto es enfocado en el negocio. Muchas veces los proyectos de Business Intelligence nacen desde las gerencias de IT, ¿ok? Si ese es nuestro caso, de ahí, mira, no podemos pelear con eso. Es decir, simple y sencillamente si es el sponsor de mi proyecto, es IT o mi departamento de informática o como le queramos llamar, yo lo único que diría es, ok, perfecto, pero busquemos la forma de que sea el negocio el que está respaldando cada uno de los entregables, ¿ok? Si no, vamos a terminar haciendo un reporteador. Nadie quiere que se le entregue un reporteador. Yo como usuario de negocios, si me van a hablar de Business Intelligence, ¿ok? Que normalmente ni siquiera sé qué es Business Intelligence como usuario de negocio, lo que voy a esperar es un poco más, es un poco de información, un poco de estadísticas, algo que realmente le agregue valor a los datos ya existentes. Si no incluimos el negocio, insisto, terminamos creando un reporteador. Tenemos las estructuras, las tablas en nuestros sistemas relacionales y terminamos haciendo simplemente una herramienta que me permita hacer drag and drop de todas las componentes que tenemos ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuándo queremos implementar Business Intelligence? Cuando tenemos muchos datos y no tenemos acceso a él.
No es fácil de acceder a esta información, simple y sencillamente no podemos, es decir, tenemos X cantidad de sistemas, no podemos accesarla, los reportes son muy tiesos, son difíciles de tratar, requiere implica integraciones por medio de Excel, ¿por qué no? Y una cosa muy importante y es más típica de lo que nosotros podemos imaginar es que hay varias versiones de la verdad. Es decir, si yo tiro un reporte de mi ERP, me dice que mis ventas son $100. Si yo lo tiro por el sistema de facturación, me dice que son $95. Si lo tiro por contabilidad, resulta que en la cuenta contable de ingresos dice que son $102, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace eso? Obviamente que la toma de decisiones esté siendo implementada con datos falsos o datos no exactos. ¿Ok? Entonces, digamos que esas son principalmente algunas de las razones por las cuales deberíamos considerar implementar el Business Intelligence. ¿Ok? Ahora, también a resaltar o a comentar, en algunos momentos vamos a hablar sobre Data Warehouse, en otros momentos vamos a hablar sobre Business Intelligence. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se mezclan tanto estos temas? ¿Ok? Entonces, vamos a hablarlo de esta forma. El Business Intelligence es básicamente, como ya lo decía en la definición, un conjunto de herramientas, tecnologías, etcétera. ¿Ok? El Data Warehousing es una de ellas. ¿Ok? Últimamente con temas de cómo ha cambiado el mercado, cómo ha cambiado los proveedores de Business Intelligence, se ha ido enfocando más en que el data warehousing hace referencia a términos de transformación y storage de los datos, es decir, a crear estructuras físicas en mis bases de datos que están desnormalizadas o que tienen X diseños para que están enfocados en el almacenamiento y la transformación de los datos, dejándole al business intelligence cosas más de visualización. ¿Ok? Insisto, esas definiciones están un poco en contraste. Si agarramos a decir que el Business Intelligence es la sombrilla, como lo dice Gartner, un concepto que sombrilla de todas las diferentes herramientas, incluyendo, no sé, data mining, dashboarding, etcétera, 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 entra en contraposición a lo que acabamos de decir, donde Business Intelligence se está enfocando más en exploración de datos. ¿Okay? Ahí les dejo también algunas de las diferencias que podemos encontrar sobre las aplicaciones estándar, llamémoslas OLTPs, versus la inteligencia de negocios. ¿Okay? Igual vamos a seguir hablando sobre la arquitectura de Data Warehouse. A la mano izquierda lo que podemos ver es un esquema tradicional de aplicaciones, ¿ok? Es decir, tengo mis bases de datos son accedidas por web services o herramientas y capas y como lo queramos llamar. Es un mundo muy transaccional, es un mundo muy .NET, es un mundo muy Java, ¿ok? Esto es nuestro mundo regular o transaccional. En contraposición, vamos a tener una capa adicional que llamémosla Data Warehouse. ¿Ok? Como pueden ver, eso es una de las preguntas más básicas que siempre me hacen. ¿Ok? Yo voy a implementar mi sistema, es un punto de venta. ¿Ok? César, ¿qué ocupo hacer para que mi punto de venta esté preparado para tener Business Intelligence? ¿Ok? Esa es una pregunta muy típica y es válida al final de cuentas. Y la respuesta es nada, no tienes que hacer nada. Es decir, los sistemas transaccionales se implementan siguiendo X normas, los sistemas de data warehousing se implementan siguiendo Y formas y Y reglas. ¿Ok? Entonces, empecemos por ahí. Los sistemas transaccionales no deberían verse afectados a nivel de diseño por ninguna herramienta de data warehousing. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro que son dos capas separadas, dos capas que están relacionadas, no afectándose mutuamente, ¿okay? Vamos a ver dónde tenemos una primera base de datos que podemos ver acá, que se conoce como stage o staging area, dependiendo
del tipo de libro o donde lo estemos viendo, lo vamos a llamar stage o staging area, que básicamente es una copia o un reflejo de lo que encontramos en los diferentes sistemas o los diferentes OLTPs, es decir, en los sistemas transaccionales. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la parte azul tenemos, por decir algo, un ERP en Oracle, tenemos un CRM que es el de Microsoft y por otro lado tenemos un conjunto de Exceles. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para integrar todo esto? Si son sistemas diferentes, son plataformas diferentes, etcétera. Entonces, muy sencillo. Aquí interviene lo que es el ETL. El ETL significa Extract, Transform y Load, que es lo que va a hacer es, como bien lo dice el nombre, extraer, es decir, se va a conectar a los sistemas fuentes, Oracle, SQL Server y Excel, ¿por qué no? Va a transformar los datos y los va a cargar. En este caso, en el stage. Este stage no va a tener mayor cambios en estructuras. Se recomienda que no complicarse creando foreign keys, ni crear primary keys, ni cosas como por ese tipo de cosas, sino más bien dejarlas como copias planas. Es decir, la integridad referencial está siendo heredada por los sistemas fuentes. No nos compliquemos creando foreign keys en el stage ni nada por el estilo, porque si no nos va a complicar a la hora de hacer cargas incrementales. ¿Ok? Imaginémonos lo difícil que sería crear o cargar un stage cuando cada vez, todos los días, yo borro el stage y lo vuelvo a cargar, borro el stage y lo vuelvo a cargar. Pero imaginémonos que tengo un sistema, una base de datos que es relacional, es decir, tengo relaciones entre las diferentes tablas. Ok, tengo que primero empezar a definir un orden de borrado. Después de que tengo ese orden de borrado, tener en consideración el impacto en el rendimiento que va a tener este, los constraints, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es algo básico que hay que tomar en cuenta en el stage. Es decir, es una base de datos temporal, volátil, y podemos decir que son réplicas estructurales de lo que encontramos en los sistemas transaccionales. Como recomendación, yo siempre creo un esquema dentro de mi stage para hacer referencia a cada uno de los sistemas relacionales. Es decir, Excel.cuentas, CRM.clientes, SAP. No sé, proveedores, etcétera. ¿Ok? Eso sería nuestro stage. Después tenemos nuestro Data Warehouse, que es nuevamente una base de datos relacional. Igual está enfocada o está diseñada en el negocio, está diseñada normalmente desnormalizada. ¿Ok? Ahí les dejo también, por si les interesa ver el video sobre la desnormalización. Entonces, resaltemos que básicamente tenemos este nuevo Data Warehouse donde ya la información está unificada, está estandarizada, ya le hemos hecho algunas transformaciones, le hemos hecho algunas cosas para que esté enfocado en el negocio, le hemos sacado estadísticas, ahí es donde vamos en este punto intermedio entre el stage y el data warehouse, es donde vamos a aplicar las reglas de negocio, cómo unifico si tengo César Oviedo diferentes, cómo voy a implementar cálculos, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Todas las estadísticas van a estar ahí involucradas, ¿ok? Entonces, en el Data Warehouse vamos a encontrarnos con que tenemos ya versiones finales. Ya esa versión es nuestra versión final. Es lo que vamos a decir. Mira, lo que dice en el Data Warehouse es el valor final y correcto. Y digan lo que digan, eso es. ¿Ok? Ese es nuestro Data Warehouse. Y por otro lado, a mano derecha igual tenemos los cubos OLAP. ¿Ok? Siempre es un poco, vamos a ver, hasta cierto punto negligente en muchos casos, porque yo me he topado
no sé, software developers o personas que están iniciando en este proceso y me dicen, mira, yo quiero implementar cubos, ¿ok? Y pues nada, entran a Google, ponen creación de cubos, les sale un manual de creación de cubos y pues ven un wizard o peor aún, ahora con análisis de servicios tabular, que es simplemente importar básicamente las tablas y pues nada, ya tengo mi cubo. Eso siempre es muy importante tomar en cuenta. Es decir, cierto, crear cubos es muy simple, es muy rápido, es fácil. Sin embargo, el punto clave o el éxito de un proyecto de inteligencia de negocios no está en crear análisis de servicios exitosamente, está en crear data warehousing exitosamente. Entonces, eso es lo que quiero que quede como resaltado, que se queden con esa idea. ¿Ok? Y por último, reporting services, el reporting o el área de reportería, ya sea reporting services, Power BI, por qué no un Tableau, ClickView, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, podemos ver que hay diferentes componentes y cada uno de ellos tiene objetivos muy específicos. El stage simplemente unifica a nivel de plataforma todas las diferentes estructuras. El ETL es el encargado de mover los datos tanto del source al stage, del stage al data warehouse y obviamente procesar el cubo en el caso de ser necesario. Ok, el data warehouse básicamente es mi versión final de mis datos, de mi versión final de mis estadísticas, todo lo que yo quiero tener ya unificado. Ok, el OLAP, ¿qué es el OLAP? Online Analytical Process. Su responsabilidad es simple y sencillamente ocultar conceptos técnicos o toda la logística interna de IT que existe detrás del cubo. Es decir, si el usuario se va a pegar al cubo de Excel, el usuario no ve nada, no ve tablas, él no sabe nada de lo que hay por detrás. Simple y sencillamente él dice, ahí está mi cubo. Unifica información de X cantidad de fuentes diferentes, heterogéneos, etcétera. Sí, genial, pero a mí, como usuario final, no me interesa. Yo tengo mi cubo. Mi cubo me lo resuelve. Y es ahí donde entra la última parte de visualización o reportería, donde igual es exactamente el mismo esquema, ya sea Tableau, ya sea Power BI, ya sea Reporting Services, etcétera. Es, ok, yo me voy a conectar al cubo, el cubo tiene los datos, ya están calculados, están estandarizados, etcétera. Yo me voy a encargar de la parte de visualización. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo videos como estos. Acá pueden ver algunos adicionales. Y si quieren seguir viendo videos como este, por favor suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Chao.